¿Ya te diste cuenta de cómo tu mente puede convertirse en una prisión invisible, un laberinto donde caminas en círculos, atrapado en pensamientos incesantes que parecen no llevar a ninguna parte? Te preocupas, analizas, dudas y cuestionas todo al mismo tiempo. Las noches se vuelven largas y los días extenuantes. El cansancio mental parece acumularse mientras buscas desesperadamente una salida que parece no existir. Pero, ¿y si existiera una forma simple de calmar el torbellino mental y encontrar, por fin, un espacio tranquilo dentro de ti? El estoicismo nos enseña que no necesitamos ser rehenes de nuestra propia mente. Al contrario, tenemos el poder de elegir qué pensamientos cultivamos y cuáles dejamos ir. En este video descubrirás 10 estrategias simples y eficaces para desintoxicar tu mente, disminuir la ansiedad y dejar de una vez por todas de pensar de más. Antes de empezar, escribe en los comentarios: hoy elijo claridad, calma y equilibrio, porque la vida es demasiado corta como para vivir prisionado en tu propia cabeza. Número 1. Domina tu atención, no tus pensamientos. ¿Alguna vez te sentiste arrastrado por tu propia mente, como un barco a la deriva en mar abierto, sin timón, sin dirección, a merced de las olas de los pensamientos? Surgen de la nada, se multiplican, se mezclan, y cuando intentas silenciarlos, parece que gritan aún más fuerte. Es un ruido interno constante, una presión invisible que te agota incluso cuando todo a tu alrededor está en silencio. Lo que la mayoría no percibe, porque nadie nos enseñó, es que el problema no está en el exceso de pensamientos, sino en el exceso de atención que les damos. Pensar de más es un síntoma de un foco descontrolado. La mente, como un caballo salvaje, necesita riendas firmes. Si la dejas correr suelta, te lleva a lugares a los que nunca elegirías ir. Pero si aprendes a conducirla, puedes atravesar hasta los paisajes más difíciles con firmeza y lucidez. Aquí entra la lección fundamental del estoicismo. No necesitas pelear con tus pensamientos para tener paz. Solo necesitas aprender a redirigir tu atención. Epicteto fue directo al punto cuando escribió: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo empieza justamente allí, siendo el guardián de tu propia atención. Imagina que tu mente es una casa con muchas ventanas. En cada una se proyecta una imagen, un recuerdo que duele, una preocupación por el futuro, un juicio, una comparación, un deseo. No puedes impedir que esas imágenes aparezcan, pero puedes elegir a cuáles mirar y por cuánto tiempo. Incluso puedes cerrar algunas ventanas si quieres. La libertad interior no es la ausencia de pensamientos, sino la autonomía de no ser gobernado por ellos. En el momento en que percibes que no tienes que darle audiencia a todo pensamiento que pasa, algo cambia dentro de ti. La mente empieza a calmarse, no porque quede vacía, sino porque dejaste de alimentarla con lo que te hace daño. Cuando notes que te estás hundiendo en pensamientos repetitivos, esos que vuelven como un disco rayado, respira hondo, siente el cuerpo, trae tu atención a la hora, mira a tu alrededor, siente el suelo, regresa tus sentidos a la realidad. Porque pensar de más es, la mayoría de las veces, perderse en lugares donde la vida no está ocurriendo. La vida no está en el «y sí», ni en el «por qué fue así». La vida sucede en lo que haces con el ahora. Y el ahora solo puede ser accedido por la atención. Cuando enfocas en el presente, los pensamientos bajan de volumen. La mente no desaparece, pero se reubica. Hay una práctica que puede ayudarte. Cada vez que surja un pensamiento intrusivo, pregúntate: ¿este pensamiento me sirve o me sabotea? Si te sirve, obsérvalo con atención amable. Si te sabotea, suéltalo. No luches con él. Dite internamente: no me es útil ahora. Y dirige tu atención a algo real, tangible, concreto. Un libro, una tarea, una respiración profunda. Con el tiempo, esto se vuelve un hábito. Tu mente se educa,
tus pensamientos pierden fuerza. Tú ganas ligereza. Dominar tu atención es la forma más simple y profunda de iniciar la desintoxicación mental. Y lo más bello es que ese poder ya está en ti. Solo necesitas recordarlo repetidamente, hasta que sea natural, porque al final ser libre, de verdad, es esto: elegir conscientemente dónde reposa tu mirada interior, y desde ahí dejar florecer lo que merece crecer. Número 2. La calidad de lo que piensas define lo que sientes. ¿Te has detenido a escuchar el tono de las voces dentro de tu cabeza? ¿Te calman o te sabotean? Cuando no hay nadie cerca y todo se silencia a tu alrededor, ¿qué te susurra tu mente? Porque es ahí, en ese instante íntimo y crudo, donde empiezas a notar si vives en paz o solo finges equilibrio. La verdad es simple, pero a menudo olvidada. Los pensamientos construyen el mundo que ves, y lo que ves moldea lo que sientes. Una mente caótica crea una vida caótica, aunque por fuera todo parezca en orden. Puedes tener estabilidad, comodidad, incluso éxito, pero si los pensamientos que te habitan son grises, tu alma será un invierno que no pasa. Marco Aurelio escribió con precisión: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que pensar con claridad es tan esencial como respirar. Alimentar tu mente con palabras de miedo, comparación o juicio es como envenenarte poco a poco, un sorbo cada día. El problema es que te acostumbras. Te acostumbras a despertar ya preocupado, a dormir ya exhausto, a pensar todo el tiempo en lo que puede salir mal, en lo que falta, en lo que otros tienen. Y sin darte cuenta, ese ruido se vuelve el sonido de fondo de tu existencia. Un sonido que no te deja relajar, que nunca se apaga, que te convence de que siempre estás atrás, siempre por debajo, siempre debiendo algo a alguien. Pero hay una salida. Y empieza con un acto casi subversivo: observar lo que piensas. No para controlar cada pensamiento, eso es imposible, sino para elegir cuáles vas a dejar entrar, a cuáles vas a sentar a la mesa y cuáles simplemente vas a dejar pasar. La calidad de tus pensamientos es como la calidad del aire que respiras. No importa cuánto lo ignores, te está afectando. Si está contaminado, tu vitalidad desaparece, tu lucidez se apaga. Si está limpio, cada inspiración se vuelve ligereza y empiezas a vivir con más espacio por dentro. Un ejemplo práctico: cuando algo te frustra, puedes pensar: esto siempre me pasa. Y ese pensamiento crea impotencia que genera más frustración y el ciclo se repite. Pero si piensas: esto es incómodo, pero es una oportunidad para responder distinto, tu cuerpo responde con otro tipo de energía. No niegas el dolor, pero tampoco te entregas a él. Eliges el pensamiento que sostiene tu presencia. Ahí el estoicismo encuentra su fuerza. No te pide ser frío o apático, sino selectivo. No con el mundo, sino con lo que permites dentro de ti. Tu mente es un templo, no un depósito de basura emocional. Y cuanto más limpias ese espacio, más percibes lo pesado que era cargar con lo que no era tuyo. Si quieres dejar de pensar de más, empieza por limpiar la calidad de lo que piensas. Escribe, observa, cuestiona. Sustituye palabras internas como fracaso, culpa, vergüenza por aprendizaje, responsabilidad, crecimiento. No como fuga, sino como reconstrucción del cimiento desde el cual interpretas tu vida. Recuerda: toda emoción nace de un pensamiento, y todo pensamiento es una elección, consciente o no. A partir de hoy, que tus elecciones sean más serenas, más compasivas, más fieles a quien deseas llegar a ser. Porque tu paz no está en el silencio de la mente, sino en la armonía de lo que cultivas dentro de ella. Número 3.
Lo que te afecta solo te afecta porque estás de acuerdo. Quizás recuerdes un día aparentemente común que se desmoronó por completo por una palabra atravesada, una mirada torva, una crítica velada. A veces es solo un gesto malinterpretado y listo. El corazón se acelera, la mente dispara, el día se oscurece por dentro. ¿Y todo por qué? Por algo que alguien dijo, hizo, o simplemente porque tu mente decidió interpretar como amenaza lo que tal vez era solo viento. Y si te dijera que la mayoría de las cosas que te hieren no tienen ese poder por sí mismas, que te alcanzan porque en algún nivel tú lo permitiste. Séneca no dejó lugar a dudas cuando escribió: el hombre no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Esta es una de las lecciones más duras y más liberadoras del estoicismo. No sufres por lo que sucede, sino por la historia que creas sobre lo que sucede. No se trata de negar emociones, fingir que nada te afecta o volverte insensible. Se trata de comprender que existe un espacio, aunque pequeño, entre lo que pasa y la forma en que respondes. Y en ese intervalo reside tu libertad. Lo que haces con ese espacio determina si tu día seguirá liviano o se arrastrará hacia el fondo, por algo que quizá ni merecía tanto peso. ¿Has notado cómo la misma situación provoca reacciones completamente distintas en personas diferentes? Una crítica paraliza a alguien y motiva a otro. Una ruptura hunde a uno y libera a otro. El hecho es el mismo. Lo que cambia es la lente, la narrativa, la opinión. Y aquí va la verdad cruda. Cuando te sientes constantemente afectado, es porque dentro de ti hay heridas abiertas, inseguridades que sin darte cuenta buscan confirmaciones de tu valor. Cualquier gesto, palabra o ausencia puede interpretarse como ataque, rechazo o señal de fracaso. Pero eso no habla de la realidad, sino de cómo aprendiste a verte. La desintoxicación mental empieza con el desapego de la necesidad de validar todo lo que sientes como verdad absoluta. No todo pensamiento es fiable, no toda emoción es justa y sobre todo, no todo dolor es proporcional a su causa. La próxima vez que te sientas afectado, detente y pregúntate: ¿esta situación es realmente grave o es mi interpretación la que la vuelve insoportable? Esa simple pausa puede ser el antídoto para una avalancha emocional. Esto también vale para los conflictos. A veces insistes en ganar una discusión que ni siquiera debía existir. Respondes a una provocación solo para probar un punto. Pero la verdad es que responder no siempre es señal de fuerza. Muchas veces el verdadero poder está en no reaccionar, en mirar hacia adentro y reconocer que tu paz vale más que tu razón. Cuando entiendes esto, eliges tus batallas con mayor sabiduría. Dejas de gastar energía en lo que no puedes controlar y cuidas mejor lo que de verdad importa: tu claridad, tu calma, tu integridad. Libérate de la idea de que todo lo que te hiere es culpa del mundo. No todo lo que lastima fue intencional. Y aun cuando lo sea, tienes el poder de decidir: ¿esto merece derribarme? ¿Merece mi energía? La mayoría de las veces, la respuesta será no. La opinión que tienes de las cosas es el filtro por el cual todo pasa. Ese filtro puede estar sucio de traumas antiguos, inseguridades heredadas, expectativas irreales. Limpiarlo es un trabajo diario, pero es el camino más directo hacia una mente ligera, resiliente y sobre todo libre. Porque al final, lo que realmente te perturba no es el mundo. Es la forma en que aprendiste a mirarlo. Y la buena noticia es, puedes aprender a ver distinto. Desde ahora, número 4. Volver a lo esencial es el antídoto contra el exceso. ¿Te has sentido abrumado por cosas que, en el fondo, ni siquiera sabes por qué haces? Una agenda llena de compromisos que no te nutren. Una rutina acelerada que te agota, una búsqueda constante de más respuestas, más control, más garantías. Vivimos en un mundo donde el exceso se disfraza de progreso y la complejidad se volvió sinónimo de importancia.
Pero ¿cuánto te está costando? La mente humana no fue hecha para digerir tanto a la vez. Cada estímulo de más roba un poco de tu presencia, de tu claridad, de tu paz. Es como intentar beber de una fuente que desborda barro. Cuanto más introduces, menos ves con nitidez. Aquí va la propuesta estoica. Vuelve a lo esencial, porque en lo esencial habita la quietud. Musonio Rufo, uno de los grandes maestros del estoicismo, escribió: cuanto más nos acercamos a la naturaleza, más nos alejamos de la ansiedad. No es solo una sugerencia ecológica, es una lección existencial. Volver a la naturaleza es también volver a tu naturaleza, a lo simple, a lo verdadero. Cuando te reconectas con lo que importa, un gesto honesto, una respiración profunda, una caminata sin prisa, percibes cuánto estabas intoxicado de distracciones. El exceso de información, de tareas, de expectativas, actúa como una nube espesa sobre la mente, impidiéndote ver con claridad lo que sientes y lo que necesitas. Por eso, muchas veces te sientes cansado sin haber hecho nada físicamente agotador. El cansancio no viene solo del cuerpo, viene, sobre todo, del cúmulo de pensamientos que no te llevan a ningún lugar, del exceso de elecciones que no te pertenecen, de la exigencia de ser todo para todos, todo el tiempo. Volver a lo esencial es un acto de rebeldía contra la cultura del exceso. Es decir, no a lo que te distrae, aunque todos digan sí. Es silenciar el ruido de la comparación, de la productividad compulsiva, de la validación externa. Es mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿qué es indispensable para mí? ¿Qué realmente tiene sentido? Luego viene lo más difícil: desapegarte. Desapegarte de lo que ocupa espacio pero no te llena, de lo que suena importante pero es puro ruido. Esto exige coraje, porque lo esencial no grita, no exige, no se impone. Lo esencial es sutil, por eso es fácil ignorarlo. Pero cuando lo reencuentras, todo cambia. El mundo sigue igual. La rutina puede permanecer parecida, pero empiezas a habitar tu vida de otro modo. Respiras más despacio, hablas con más intención. Sientes el tiempo pasar y no solo verlo escurrirse. Si quieres un camino práctico, elige cada día un momento de quietud. 5 minutos de silencio. Una tarea hecha sin distracciones. Un espacio de la casa sin objetos inútiles. Una conversación sin el celular en la mesa. No porque sea bonito, sino porque es necesario. Porque el exceso no cesa solo. Hay que interrumpirlo. La desintoxicación mental no se hace solo dentro de la mente. Empieza en las decisiones que tomas fuera de ella. En lo que consumes, en lo que toleras, en lo que decides que es esencial. Y cuando descubres que necesitas mucho menos de lo que pensabas, nace un nuevo tipo de libertad. La libertad de no cargar más de lo que te corresponde. Al final, no necesitas más estímulo. Necesitas más espacio. Y lo esencial, siempre cabe en el silencio. Número 5. Te conviertes en aquello que permites entrar. Has notado que muchas veces no es lo que pasa en el mundo lo que te desgasta, sino lo que dejas entrar en tu mente sin filtro, la notificación que cambia tu humor, la comparación que te derrumba, el aluvión de voces diciéndote quién deberías ser, qué deberías tener, cómo deberías vivir. El resultado es un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. No exageramos al decir que vivimos una época de intoxicación mental, no por la falta de opciones, sino por el exceso de estímulos. Todo parpadea, llama, exige, quiere tu atención, como si tu mente fuera una plaza pública donde cualquiera puede gritar. Y sin darte cuenta, has dejado entrar esas voces. Y lo que entra moldea, lo que moldea permanece. Aristón de Quíos nos advirtió con precisión atemporal: solo es pobre quien desea más de lo que necesita. ¿Y qué es ese deseo desmedido, sino el reflejo directo de lo que consumimos sin conciencia? Cuando alimentas tu mente con exceso, empieza a creer que siempre está en falta.
Así nace la ansiedad, no de la realidad, sino de la ilusión de que deberías estar en otro lugar, ser otra persona, vivir otra historia. Todo lo que contemplas se vuelve parte de lo que eres. Si pasas horas viendo vidas perfectas en redes, empiezas a creer que la tuya es insuficiente. Si escuchas a diario quejas y juicios, tu mente se vuelve crítica y negativa. Si te rodeas de frivolidades, tu pensamiento se debilita. Es inevitable, pero lo contrario también es verdad. Si contemplas silencio, empiezas a escuchar tu propia voz interior. Si lees algo que te expande, tu visión se ensancha. Si te expones a la belleza, una música, un paisaje, un gesto amable, tu corazón recuerda que existe un ritmo más ligero de vivir. Desintoxicar la mente empieza ahí, limitando el acceso. Como un anfitrión exigente que no abre la puerta de su casa a cualquiera. No controlas todo lo que sucede afuera, pero puedes decidir qué entra. Eso es más que disciplina, es respeto por ti mismo. Detente un momento y pregúntate, ¿qué he estado contemplando con frecuencia? ¿Eso me fortalece o me enferma? ¿Me acerca a quien deseo ser o me desconecta de mi esencia? Estas preguntas, hechas con sinceridad, pueden iniciar una verdadera reconfiguración interna. La mente, cuando es respetada, florece. Expuesta al exceso, enferma. No necesitas huir del mundo, solo aprender a filtrar lo que de él merece un lugar dentro de ti. La regla es simple. Lo que te perturba más de lo que te enseña, no merece tu tiempo. Lo que te provoca más deseo que paz, no merece tu mirada. Lo que alimenta el ruido y no el silencio interior, no merece espacio en tu día. Tu alma está convirtiéndose en algo ahora mismo. La cuestión es, ¿qué le estás permitiendo contemplar? Número 6. El autodominio es libertad disfrazada de silencio. ¿Has sentido esa urgencia de responder de inmediato cuando alguien te provoca? ¿O esas ganas casi incontrolables de justificar cada elección, explicar tus emociones, probar que tienes razón? Muchos crecimos creyendo que reaccionar es sinónimo de fuerza, que responder al instante es señal de inteligencia o poder. Pero no, muchas veces es justo lo contrario. Reaccionar sin pensar es renunciar a tu eje. Es entregar el centro de tu ser a alguien que quizá ni merece ese espacio. La verdadera fuerza habita en la pausa, en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Allí nace el autodominio, esa cualidad silenciosa, casi invisible, que los estoicos consideraban una de las virtudes más nobles. Hierocles dijo con firmeza: «No es libre quien no tiene poder sobre sí». La frase carga un peso sereno, casi como una sentencia antigua. Si no controlas tus reacciones, alguien o algo siempre lo hará por ti. Y eso es todo, menos libertad. A menudo confundimos autodominio con represión. Creemos que quien calla se anula, que quien no rebate se acobarda. Pero hay una diferencia enorme entre anularse y contenerse. Anularse es dejar de existir. Contenerse es existir con más intensidad bajo tu propio mando. Piensa en cuántas veces dijiste algo que no querías solo porque estabas con rabia. En cuántas decisiones tomaste al calor de una emoción que se fue minutos después, dejando un rastro de consecuencias. Ahora piensa cuántas de esas situaciones habrían sido distintas si hubieras respirado hondo antes de actuar. Una respiración profunda puede salvar una relación. Un silencio consciente puede evitar un desastre. El autodominio no solo es útil, es liberador. Cuando aprendes a no reaccionar a todo, percibes cuánto desperdiciabas tu energía en pequeñeces. Dejas de vivir en alerta constante y pasas a habitar tu propia calma. Descubres que no necesitas ganar discusiones para estar en paz, que no necesitas explicarte para ser entero, que no toda crítica merece respuesta, que no toda urgencia externa es una emergencia interna. La desintoxicación de la mente pasa necesariamente por el silencio de las reacciones automáticas, por la decisión de ser menos predecible, menos impulsivo, menos reactivo y más presente, más lúcido, más dueño de ti. Practica el retraso voluntario de la respuesta. Cuando sientas ganas de explotar, espera.
Cuando llegue la crítica, respira. Cuando aparezca la tentación de actuar por impulso, recuerda, no eres tu primer pensamiento. Eres quien decide qué hacer con él. Esto exige entrenamiento. El mundo moderno valora la velocidad, la respuesta inmediata, la intensidad constante. Pero lo que construye, sostiene y cura nace de la profundidad, y la profundidad solo existe donde hay pausa. ¿Y si el autodominio fuera, en realidad, la forma más elevada de libertad? La libertad de no ser llevado por mareas emocionales, de no perderte en lo que otros hacen o dicen. La libertad de actuar por elección y no por reflejo, porque al final quien no es capaz de contenerse siempre es contenido por alguien o por algo. Y eso, de ningún modo, es ser libre. Número 7. La prisa es el veneno de la mente. ¿Sientes que siempre intentas alcanzar algo que nunca llega? Como si la vida estuviera un paso adelante y tú, por más que corras, nunca logras alcanzarla. Hay una inquietud que te acompaña. No grita, pero susurra todo el tiempo. Estás atrasado. Es como si existiera una cuenta regresiva invisible, exigiendo que resuelvas todo, entiendas todo, conquistes todo. Ahora, esa urgencia silenciosa es una de las mayores fuentes de sufrimiento moderno. Despiertas y ya sientes el peso del día antes de salir de la cama. Tomas el café con prisa. Respondes mensajes mecánicamente. Los compromisos se acumulan y casi no respiras. El cuerpo obedece y la mente intoxicada finge que está al mando, cuando en realidad la arrastra una marea de expectativas que no son tuyas. Aquí entra la lección que Zenón de Sitio nos dejó, con una claridad que atraviesa siglos. El tiempo cura lo que la razón no puede. Es breve, pero profunda. Hay dolores, confusiones y agotamientos que no se resuelven con lógica ni con prisa. Solo se disuelven con el tiempo. Ese maestro silencioso al que intentas apresurar sin notar que intentas cosechar un fruto aún verde. La mente agitada es impaciente. Quiere respuestas listas, caminos definidos, garantías. Pero la vida no ofrece eso. Ofrece procesos, etapas, silencios, y esos espacios que parecen vacíos son justo los que más necesitas aprender a habitar. La prisa envenena la mente porque te saca del presente y te lanza a un futuro imaginario donde todo es exigencia. Ya deberías estar allí. ¿Aún no resolviste eso? Todos van delante de ti. Esas frases, aunque nadie las diga en voz alta, se repiten internamente como un mantra tóxico que te agota antes de empezar el día. ¿Y si empezaras a desacelerar? No para hacer menos, sino para hacer con presencia, para salir del modo automático y entrar en estado de conciencia, para entender que no necesitas correr todo el tiempo, que hay un valor inmenso en caminar despacio, observar el trayecto, permitir que las respuestas lleguen a su tiempo. Hay sabiduría en el todavía no. Hay belleza en estar en medio del proceso, pero la prisa no te deja verlo. Te ciega a todo lo que no es resultado inmediato. Así, vives corriendo pero nunca llegas. Vives haciendo pero nunca te sientes realizado. Vives pensando, pero nunca sientes paz. La desintoxicación mental pasa por reconciliarte con el tiempo. Entender que no es tu enemigo, sino tu aliado. Que no te exige prisa, sino confianza. Y la confianza nace cuando te quedas con lo que está aquí, ahora, sin exigir que se transforme antes de tiempo. Empieza con gestos simples. Respira antes de responder. Deja unos segundos entre un pensamiento y otro. Camina sin mirar el celular. Deja espacios en blanco en tu agenda, no para llenarlos después, sino para simplemente estar. Esos vacíos no son pérdida de tiempo, son el suelo fértil de la presencia. La mente necesita pausas para respirar, márgenes, silencio. Cuando todo está lleno, todo es exceso. Y el exceso enferma. Cuando hay espacio, entra el tiempo. Y cuando entra el tiempo, empieza la cura. No necesitas llegar primero. Necesitas llegar entero. Y para eso, respeta el ritmo natural de la vida.
ese flujo que no puede controlarse, pero sí acompañarse, con serenidad, con aceptación, con una sabiduría que solo se revela a quienes se atreven a desacelerar, porque al final la verdadera urgencia no es hacer todo rápido, es dejar de vivir con prisa aquello que solo puede vivirse con presencia. Número 8. El deseo inquieto es el motor de la insatisfacción. ¿Has sentido que incluso cuando logras algo, la sensación de vacío vuelve enseguida? Como si cada meta alcanzada trajera un nuevo hueco. Primero quieres un trabajo, luego reconocimiento, después el aumento, estabilidad, más tiempo, más libertad, y aún así algo sigue faltando. El ciclo del cuando tenga esto, entonces seré feliz, nunca se cierra. Es como intentar calmar la sed con agua salada. Diógenes de Sinope dijo con firmeza: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Sabía, como pocos, que la mente humana, si no aprende a detenerse, transforma cualquier conquista en punto de partida para el siguiente deseo. Y eso es agotador, adictivo, autodestructivo. Vivimos en una sociedad que alimenta esa inquietud como si fuera virtud. Se oye que hay que tener ambición, que estancarse es fracasar, que desacelerar es volverse irrelevante. Pero hay una diferencia enorme entre crecer con propósito y correr sin dirección. La mente intoxicada no conoce la diferencia, solo quiere más. Ese deseo incesante de tener más, ser más, mostrar más, es el combustible de una ansiedad que nunca descansa. Es como intentar alcanzar una línea en el horizonte que se aleja a la misma velocidad con que avanzas. Gastas tu energía, tus horas, tu salud mental, y al detenerte notas que no te moviste del lugar. La insatisfacción no nace de la falta, nace del exceso. Exceso de expectativas, de comparaciones, de metas vacías. Crece cada vez que crees que tu vida debe parecerse a la de los demás. Cada vez que te mides por estándares que no son tuyos. Cada vez que olvidas mirar lo que ya tienes porque estás demasiado ocupado deseando lo que aún no alcanzaste. ¿Cómo desintoxicarte de esto? Reaprendiendo a estar satisfecho, no de forma pasiva o conformista, sino con gratitud activa, con presencia, con conciencia de lo que ya te habita. La vida no es pequeña. Pequeño es el espacio que le das a lo que ya posees. Detente, mira a tu alrededor. Respira hondo y pregúntate con sinceridad: de todo lo que tengo ahora, ¿qué ya sería suficiente si supiera valorarlo? Esa pregunta puede abrir puertas internas que ninguna conquista externa toca. Practica la suficiencia como un acto de resistencia. Rechaza el exceso. Cuestiona el deseo. Abraza lo simple. Descubre el placer de lo pequeño. Un café caliente tomado con calma. Un día sin presión. Una conversación sin prisa. Un silencio completo. El deseo inquieto siempre dirá que falta algo. Pero el alma serena sabrá responder: no falta. Solo no ha sido percibido. Cuando aprendes a ver lo bastante en lo que tienes, la abundancia deja de ser una promesa lejana y pasa a ser un estado interior. Entonces, algo cambia. La mente se aquieta. El corazón desacelera. La vida empieza a tener sentido de adentro hacia afuera. No porque todo sea perfecto, sino porque dejaste de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Al final, no se trata de tener menos o desear poco. Se trata de desear con conciencia, de saber cuándo parar, de percibir que quizá la paz que tanto buscas está en lo que ya tienes y siempre estuvo. Número 9. Suelta lo que nunca estuvo en tus manos. ¿Has notado cuánto tiempo de tu vida se consume intentando controlar lo incontrolable? Planeas cada detalle, anticipas cada riesgo. Intentas prever lo que otros pensarán, sentirán, harán, y pese a todo esfuerzo, algo siempre se escapa. Alguien cambia de opinión. La oportunidad no llega, la respuesta no aparece, y la ansiedad crece, no porque algo salió mal, sino porque creíste que era tu responsabilidad sostener lo que nunca estuvo en tus manos. Panecio de Rodas nos entregó una llave de libertad cuando afirmó:
Lo que no depende de nosotros es indiferente para la felicidad. No significa frialdad, indiferencia emocional ni resignación pasiva. Significa claridad. Significa saber dónde termina tu alcance y dónde comienza la vida, con sus movimientos independientes de tu voluntad. La mente intoxicada intenta controlarlo todo. Confunde esfuerzo con garantía. Cree que si intenta más, piensa más, insiste más, podrá evitar el dolor, el error, lo imprevisto. Pero eso es como intentar atrapar el viento con las manos. Cansa, frustra, te desconecta de lo que realmente puedes hacer. Soltar lo que no depende de ti es un acto de coraje. Aceptar que algunas situaciones no tienen resolución inmediata, que algunas personas no te comprenderán, que ciertos ciclos no cerrarán como esperabas. Y aún así, eso no tiene por qué aprisionarte. ¿Cuántas veces te culpaste por resultados que no dependían solo de ti? ¿Perdiste noches de sueño buscando explicaciones a actitudes ajenas? Esa es la raíz de buena parte del agotamiento mental. El antídoto empieza con una pregunta simple: ¿esto está de verdad en mis manos? Si la respuesta es no, soltar no es rendirse, es liberarte, es quitar de la mente un peso que nunca fue tuyo, es redirigir tu energía hacia lo que sí puede transformarse, tu actitud, tu elección, tu interpretación. Eso sí te pertenece. Hay una paz silenciosa en aceptar el flujo de la vida, en reconocer que no eres responsable de todo ni necesitas serlo, que hay sabiduría en prepararse, pero también en permitir, valor en intentar, pero también en dejar ir. El control absoluto es una ilusión alimentada por el miedo. El estoicismo enseña lo contrario. La verdadera fuerza está en la aceptación lúcida, no como rendición, sino como enfoque. Porque al soltar lo que no depende de ti, queda más espacio para lo que sí depende, para lo que puede crecer, para lo que de verdad te nutre. No necesitas cargar con todo, ni preverlo todo, ni salvar a nadie. Tu libertad empieza cuando dices con serenidad: esto no me pertenece. Y sigues ligero, presente, íntegro. En resumen, si no está en tus manos, no debe habitar tu mente. Suelta y mira lo que permanece. Eso sí, es tuyo. Número 10. La mente clara no está llena, es ligera. En el fondo, la mente humana no busca saberlo todo, busca descansar. Pero en una era de exceso de información, de voces, de verdades absolutas, te convencieron de que debes acumular más datos, más respuestas, más teorías, más certezas. Y cuanto más acumulas, más perdido te sientes. No por falta de contenido, sino por falta de silencio. La mente intoxicada no es ignorante, está saturada. Saturada de posibilidades, de dudas, de caminos en conflicto. Es la paradoja de saber sin paz. Sabes mucho y, aún así, sientes que no sabes lo suficiente. Porque el saber sin claridad no ilumina, confunde. Y el saber sin dirección no guía, desorienta. Perseo de Citio escribió: la sabiduría no está en saber mucho, sino en saber lo necesario. Esa distinción falta en tiempos de exceso. Lo que te libera no es conocerlo todo, sino discernir qué merece espacio dentro de ti. La verdadera sabiduría es selectiva. No acumula, depura, no exhibe, disuelve lo inútil. ¿Has notado que los momentos más livianos de tu vida no estaban llenos de explicaciones, sino de presencia? Que ciertas conversaciones sencillas te marcaron más que 1000 teorías. Que un atardecer o un silencio compartido sanaron lo que ningún argumento pudo tocar. Tu mente, como un lago, solo refleja con nitidez cuando está tranquila. El cúmulo de pensamientos, por muy inteligentes que parezcan, agita las aguas. Y donde hay agitación constante, no hay visión, solo distorsión. Por eso, desintoxicar tu mente no es llenarla de nuevos conocimientos, sino vaciarla de lo que ya no te sirve. Es tener el coraje de soltar opiniones antiguas, cuestionar certezas heredadas, aceptar que, en muchos momentos, no saber es lo que más te acerca a una comprensión profunda.
La claridad nace de la reducción. Reducción de ruido, de estímulo, de la obligación de entender todo. Cuando dejas de intentar explicarlo todo, empiezas a sentir el mundo a tu alrededor. Y ese sentir es un saber que no se aprende en libros, se accede en silencio. Libérate de la exigencia de estar siempre informado, siempre en lo correcto, siempre listo. Aprende a descansar en la humildad de quien admite: esto no lo sé, esto aún no lo entiendo. ¡Y está bien! El verdadero sabio no es quien acumula respuestas, sino quien cultiva espacio para escuchar. Permite que tu mente respire, que tenga margen, que se niegue a ser depósito de todo. La ligereza no nace de una mente llena, sino de una mente bien cuidada, que filtra, prioriza, silencia. Al final de este camino, la invitación es simple. Deja de ocuparte de todo, elige lo esencial y confía en que, en la simplicidad de la atención plena, habita una sabiduría que ninguna enciclopedia puede ofrecer. La mente clara no es la que sabe más, es la que carga menos. Curiosamente, esa mente ligera te devuelve la vida con más profundidad, porque ahora por fin hay espacio para sentirla tal como es, sin exageración, sin ruido, solo lo suficiente. Y lo suficiente, cuando es verdadero, siempre es más que bastante. Espero sinceramente que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta aquí y haber concluido el video. Eso significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, escribe gratitud. Así sabré que lo viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas como esta, aplicables a nuestra vida cotidiana. Por eso, te animo a seguir aprendiendo sobre esta filosofía. Te dejo aquí 2 videos repletos de sabiduría estoica para que continúes aprendiendo. Hasta la próxima.